¿Habían oído hablar alguna vez sobre el grooming? Es el engaño de un adulto a un menor a través de las redes sociales en el que se pone en riesgo su integridad física y psíquica. El 61% de los niños recibe su primer dispositivo entre los 8 y los 12 años. Aunque el 98% de los españoles de entre 10 y 15 años utiliza Internet de manera habitual, muchos adultos no son conscientes de los peligros a los que se enfrentan los pequeños. Las víctimas de ciberacoso entre los 12 y los 17 años se incrementó en un 32% entre los años 2017 y 2019. De ellos, 6 de cada 10 víctimas desconocen quién fue su agresor, mientras que el 37% identificaba a un amigo o amiga y el 18% un compañero en la escuela. El 44% de ellos recibió mensajes ofensivos, el 31% fue contactado por alguien con un perfil falso y el 25% recibió insinuaciones o peticiones sexuales. Y es que el 38% de los adolescentes ha tenido alguna vez una cita con un desconocido y 1 de cada 4 jóvenes ha sufrido grooming en su infancia. El Centro de Estudios e Investigación de la Fundación ANAR, dedicada a la ayuda y protección a la infancia y a la adolescencia en riesgo, ha percibido como los casos de grooming, de ciberacoso a los menores con un fin sexual han aumentado casi en un 40%. Con el objetivo de prevenir y evitar nuevas víctimas, ha elaborado un vídeo en el que se muestra lo fácil que es caer en el engaño de acosadores y abusadores a través de las redes sociales. No soy Juan. No soy Carlos. Detrás de esta cuenta está la Fundación ANAR. Queríamos saber hasta dónde ibas a llegar con un desconocido en redes sociales. Nosotros no tenemos malas intenciones, pero hay gente que sí. Diana Díaz, directora de las líneas de ayuda de ANAR. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Han aumentado los menores que os llaman ante una situación como esta? Sí, han aumentado. En el año 2022, porque ahora estamos con el balance del 2023, atendimos 72 peticiones de ayuda solo por cuestiones de grooming. Es cierto que al adolescente le cuesta muchísimo tomar conciencia de que es víctima de esta extorsión sexual. Por tanto, cuando lo identifica, digamos, es en una fase muy posterior, cuando bueno, pues el pederasta, digamos, le está forzando, ¿no?, a ese encuentro presencial, ya después de un chantaje a través de las imágenes que le ha compartido de contenido sexual. Entonces es difícil, digamos, todo ese proceso donde el menor de edad podríamos actuar en prevención, porque normalmente ella llama cuando la situación se le ha ido de las manos y se le hace muy difícil y muy complicado la comunicación con la familia, porque piensa que no lo van a entender y le da muchísimo miedo, ¿no?, dar pasos. Escuchando las cifras y cómo se desarrolla, deberíamos dar un toque de atención a padres, a profesores, sobre lo que significa el grooming. Sí, por supuesto. Sobre todo los familiares no somos tan conscientes, ¿no?, a veces de los peligros de la tecnología en su conjunto. Y cuando entregamos, ¿no?, ese dispositivo tecnológico, bueno, pues el primer móvil, la primera tableta, pues a veces lo hacemos sin más, ¿no?, porque es la primera comunión o porque es un regalo de cumpleaños y no, digamos, tomamos el tiempo para explicar qué hay detrás de ese dispositivo tecnológico, porque al final es una herramienta muy poderosa, muy potente, que nos conecta con el mundo exterior. Y los menores de edad están en una etapa muy vulnerable de la vida, no tienen perspectiva de riesgo. Y eso los adultos tenemos que ser conscientes de esa situación, sobre todo los padres y las madres, ¿no?, que a veces no nos dedicamos el tiempo suficiente en esa prevención para explicar, ¿no?, lo que el riesgo, ¿no?, que conllevaría bueno, pues el contacto, ¿no?, con el mundo exterior o con esa persona que pudiera, ¿no?, poner en peligro a nuestros hijos, nuestras hijas. Poderles pedir imágenes comprometidas de contenido sexual para a partir de ahí extorsionarles. No somos conscientes, entregamos el dispositivo y toda la parte de prevención, digamos, no está. Cuando el menor de edad se encuentra frente a todos esos contenidos nocivos,
nada les va a dejar indiferente, digamos, en los contenidos que van a visualizar, y eso no somos conscientes desde luego, y eso es lo que nos encontramos, porque además las peticiones de ayuda se realizan mucho más en estos temas por parte de los propios menores de edad cuando ya están en situación de riesgo que por parte de los adultos. Lo estamos escuchando ante un delito cada vez más habitual y muy peligroso y que tiene en alerta a las fuerzas de seguridad del Estado. Rosana Cruz. Sí, queremos conocer la opinión de los expertos acerca de este fenómeno, el grooming, que está creciendo de forma alarmante en nuestro país, también en Extremadura, y para ello nos acompaña el jefe de la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Nacional en Badajoz, Antonio Bravo. Antonio, buenos días. Bueno, la primera pregunta, para que lo sepan los espectadores que a lo mejor todavía no lo conocen, es ¿qué es el grooming? ¿De qué estamos hablando? Hola, buenos días. Mira, el grooming es el engaño que cometen personas mayores de edad con respecto a menores. ¿Para qué? Para ganarse su confianza y de una forma civilina conseguir acceso, pues, a mantener o conseguir material pornográfico de menores, o incluso en una última instancia conseguir incluso, pues, mantener relaciones sexuales con ellos. ¿Cómo puede detectar un padre o una madre que su hijo puede estar sufriendo? Lo va a detectar rápidamente porque va a haber un cambio de comportamiento de sus hijos, ¿vale? Van a estar sometidos a una presión enorme por parte del pederasta o del pedófilo, y lo van a detectar rápidamente, y lo que tienen que hacer es hablar con ellos para ver qué puede pasar. O sea, lo van a detectar en su conducta, es a lo mejor está más tímido, se encierra más en cuéntanos. Sí, en principio lo que podríamos detectar es una gran depresión, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta persona, haciéndose pasar por menor, va a conseguir material comprometedor de nuestros menores, y a partir de ahí los va a empezar a chantajear. Los va a chantajear de una forma o económica en un primer lugar, o incluso para quedar con ellos y mantener relaciones, con lo cual el comportamiento del menor, ya sea él o ya sea ella, pues se va a ver comprometido, pues, de una forma muy fehaciente. ¿Y cómo deben actuar los padres, Antonio? Porque entiendo que lo primero es denunciar ante la policía. Estamos hablando de un delito. De un delito que pueden ser más delitos, cuéntanos. Sí, efectivamente se trata de un delito además grave. ¿Por qué? Porque se está cometiendo sobre personas menores de edad que siempre son más vulnerables, ¿verdad? Entonces lo que deberían hacer es venir a la comisaría y presentar una denuncia con todos los datos posibles que tengan de las conversaciones que tengan con esta persona. Claro, estamos hablando de un delito desde corrupción de menores a posible agresión sexual en el caso de que se llegara a consumar. Efectivamente, todo empezaría como una corrupción de menores, consiguiendo material comprometedor que proporcionarían los propios chavales, y en última instancia conseguir una relación sexual con esos menores de forma no consentida, que acabaría siendo una agresión sexual. Intentar guardar todas las pruebas que tengamos, ¿no?, para poderlas presentar ante la comisaría. Claro, todo eso nos va a servir a nosotros para intentar identificar a esta persona. Y de cara a los padres, para intentar prevenir antes de que ocurra, ¿no? ¿Qué podemos hacer los padres para que nuestros hijos no sufran, ¿no?, ese tipo de delito, el grooming? Vale, hay una serie de medidas básicas, como podían ser el mantener los equipos informáticos, sobre todo los que pueden generar contenido audiovisual, en zonas comunes de la casa, ¿vale? No permitir que nuestros hijos se encierren con el teléfono o con los ordenadores personales en sus dormitorios, ¿vale?, que es donde vamos a perder el control sobre lo que van a poder hacer. Y en otra instancia también se puede intentar colocar programas de control parental que eviten el contacto con este tipo de personas, o que nos permitan en una segunda instancia, si sospechamos algo, conocer el contenido de esas máquinas y saber que efectivamente se está produciendo una situación de estas tan desagradable. Muy bien. Antonio Bravo, muchísimas gracias. Estábamos hablando con el jefe de la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Nacional de Badajoz. Mensajes para tratar de prevenir ese fenómeno, el grooming, que, como decimos, está creciendo de forma alarmante en nuestro país. Hemos conocido los delitos, vamos ahora a conocer también las penas que se imponen a los adultos que acosan a los niños con el abogado Fernando Cumbres. Bueno, vamos a hablar con él porque, como digo, nos hemos conocido esos delitos a los que se enfrentan los adultos que acosan a los menores. Ahora escuchamos a Cumbres. El delito viene comprendido en una pena entre 1 y 3 años de cárcel con su tipo básico, o de 12 a 24 meses multa. Pero si media intimidación, amenaza o engaño bastante en el menor, estaríamos ante la mitad superior, dicho de otro modo, de 2 a 3 años de cárcel y de 18 a 24 meses multa. Todo ello sin perjuicio de los otros delitos, de las condenas de los otros delitos que puedan cometer a tenor de esta actividad de grooming. Dicho de otro modo, la creación de material pornográfico infantil, la difusión de la pornografía infantil, o quedar con ese menor engañado
y cometa algún tipo de agresión sexual a este menor. Por tanto, es un delito que sirve de puente para otros delitos. Se media el engaño y se hace esa agresión sexual o ese atentado contra la integridad y dignidad sexual del menor de edad. Diana, hoy vuelvo contigo. ¿Cómo eligen estos depredadores a sus víctimas? ¿Cómo se van ganando la confianza de los menores? Bueno, lo primero hay que destacar, ¿no?, en esas fases del grooming, que la persona que realiza estas acciones, digamos el agresor que está detrás, normalmente no tiene, digamos, prisa. Y la estrategia no solo la utiliza frente a un menor de edad, sino a muchos menores de edad para que, digamos, alguien pueda picar el anzuelo y entonces, bueno, pues ahí empieza, digamos, la extorsión. Pero tenemos que saber que en esas fases, lo primero, el agresor va a vincular desde los hobbies, desde las aficiones, normalmente va a contactar con su víctima porque se encuentra a través de, bueno, pues las nuevas tecnologías, se puede encontrar a través de un videojuego, a través de juegos online. Entonces, poco a poco le va pidiendo tener un contacto un poquito más íntimo y ganarse ese vínculo de confianza, pero desde, digamos, conversaciones en un principio más neutras. No empieza tan directamente. Una vez que se va ganando esa confianza y la persona, el menor de edad víctima, normalmente piensa, ¿no?, que es una persona más o menos de su edad, un poco mayor, pues empiezan a compartir, ¿no?, sus hobbies, sus ilusiones, y es a partir de ahí, primero empieza a pedir digamos, fotos de contenido neutro, no de contenido sexual, para después, poco a poco, de mayor contenido sexual. Y es ahí cuando empieza el chantaje y la intimidación. Entonces, víctima podría ser cualquier menor de edad, pero es verdad que normalmente suelen escoger perfiles un poquito más vulnerables, personas que detectan que están pasando un momento vulnerable de su vida, una situación, bueno, pues que les puede estar pasando en casa, un problema, digamos, de salud mental, un trastorno de alimentación, que previamente han compartido en ese vínculo de confianza. Entonces, estas son las víctimas predilectas, aquellos menores de edad, digamos, que presenten perfiles previos de problemáticas o que tengan una baja autoestima porque, bueno, resulta mucho más fácil, ¿no?, la estrategia de chantaje que van a utilizar, pero en realidad cualquier menor de edad podría ser víctima. Unas víctimas que finalmente, ¿qué consecuencias sufren? Porque estamos hablando, el depredador inicia esa relación de confianza, poco a poco se la va ganando, la víctima cree que es un amigo o alguien de su edad, y cuando ya se producen esos intercambios de fotografías más o menos comprometidas con las que empieza el chantaje, y guarda silencio, como estamos apuntando en la mayoría de los casos, en un inicio, hasta que no están ya totalmente desesperados, que en muchas ocasiones se ponen en contacto con vosotros, ¿qué consecuencias están sufriendo esas víctimas? Bueno, pues van sufriendo sobre todo ansiedad en el proceso, ¿no?, cuando ya, bueno, pues la persona utiliza, el agresor, digamos, estrategias de chantaje de me tienes que pasar esas fotos de contenido sexual, porque si no, además, lo voy a difundir, todo lo que ya me has mandado se lo voy a difundir a todos tus contactos de amistades y a tus padres. Le va a llegar ese material. Ese es el chantaje. Por eso la víctima sigue presentando más material. Por tanto, en ese proceso hay un proceso de ansiedad, sobre todo, indefensión absoluta. ¿Qué hago? Haga lo que haga, estoy perdido, estoy en un bucle. Muchas veces se relaciona con sintomatología depresiva, sobre todo ansioso-depresivo, y bueno, en ocasiones, ¿no?, incluso con ideación suicida, que puede verbalizar el propio o la propia adolescente, que nos llama en una situación extrema de muchísimo miedo, además de las consecuencias que pueda tener, porque al final está dañando su honor y su imagen, y sobre todo, ¿no?, tienen también mucho miedo a qué pueden pensar su familia, sus padres, cuando se enteren de que ha estado compartiendo ese material, ¿no? Entonces, bueno, esa es la vivencia del menor de edad, hay que apoyarlo, hay que entender que estas situaciones son mucho más comunes de lo que podemos imaginar. Por tanto, si un padre identifica que su hijo o hija puede estar en esa situación, por favor, que actúen rápidamente, efectivamente, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, que llamen a las líneas de ayuda de ANAR, desde aquí les vamos a asesorar,
y por supuesto que no pierdan la confianza en sus hijos e hijas. Luego hay que trabajar sobre ese vínculo, que estas cosas pueden llegar a suceder, que al final está a la orden del día porque la tecnología está ahí y el pederasta está ahí y se está adaptando a nuevas formas de delitos a través del mundo tecnológico y es bastante fácil caer en esa situación. Por tanto, hay que prevenir lo que podamos con esa comunicación diaria como padres, madres, para hablar de estos peligros. Desde la Fundación ANAR, además, hicimos un contrato ANAR padres-hijos para el buen uso tecnológico que les puede servir. Efectivamente, hablamos de ese acompañamiento, de ese control parental, de esa supervisión, teniéndolos en cuenta a nuestros hijos e hijas, de ese diálogo de situaciones de riesgo y, por supuesto, desde ahí, cuando tengan una situación problemática, no tienen que tener miedo para hablar con sus familiares, porque además es con sus familiares que van a tener que dar una serie de pasos con las autoridades. En el caso de que un menor de edad no tenga adultos de protección en el entorno, desde la Fundación ANAR le vamos a ayudar también para que pueda salir de esa situación de riesgo y pueda ser protegido inmediatamente. Diana, como estás apuntando que es algo cada vez más común, queremos conocer las medidas que se están dando ya en centros escolares. Saludamos a Montaña Arroyo, es orientadora en el IES Javier García Tellez de Cáceres. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Habláis sí. con los chavales de este tipo de relaciones que se pueden entablar en redes sociales? ¿Es un tema que os preocupa? Sí, indudablemente, es un tema que nos preocupa muchísimo. Es verdad, no quiero yo demonizar bueno, pues la fuente de oportunidades que constituyen la sociedad digital en general, pero es verdad que es que demanda de nosotros continuos riesgos retos por los riesgos que su uso conlleva en los alumnos. Hemos conocido recientemente datos del Ministerio del Interior relativos a 2022 en el que se señala que se han presentado 958 denuncias de abusos sexuales a menores, abusos sexuales cometidos a través de medios cibernéticos. Y un dato aún todavía más llamativo, el 85% del conjunto de las denuncias que tienen como víctimas a niños y adolescentes, que es en definitiva nuestro público, si se me permite la expresión, el 85% del total, como digo, están relacionados con delitos cometidos a través de estos medios telemáticos. Por tanto, es un reto ineludible para nosotros y una cuestión que es recurrente y sobre la que informamos y tratamos con asiduidad, por supuesto. Montaña, ¿vosotros habéis detectado algún caso de grooming en vuestro centro o en el entorno escolar? No, la verdad es que no sé si decir que porque no ha sucedido, pero ojalá fuera así, o porque nosotros no lo hemos detectado, ¿no? Pero es verdad que el conjunto del profesorado y en la comunicación fluida que se tiene con los padres, ante situaciones, como ya se ha dicho también aquí, en la que o nosotros o las familias detectan cambios de conducta, conductas psicosomáticas, cambios en las relaciones sociales, aislamiento del menor, conductas autolesivas, cuestiones, una bajada, ¿no?, en el rendimiento académico, incluso asentismo escolar, problemas de atención, de concentración, pues siempre son situaciones que nos ponen alerta y que, bueno, no quiero yo decir que todas las personas que presenten esta sintomatología puedan o sean, ¿no?, o puedan ser efectivamente objeto de este tipo de delitos, pero es verdad que cuando no hay otras circunstancias, la presencia de estas pues de estas manifestaciones sí nos ponen alerta y tratamos de indagar sobre si puede estar sucediendo o teniendo lugar alguna forma de ciberacoso, en particular relacionada con el ámbito sexual. Sí lo hacemos. Pues Montaña, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Gracias. Buen día. Diana, ¿están los menores replicando algunos comportamientos de los adultos en redes? Me refiero a explicar todo de lo que hacen, de compartir fotos diarias. Pues sí, no nos damos cuenta, como decimos, no somos muy conscientes y efectivamente todos estamos atrapados por la tecnología y en las casas, ¿no? Tanto, ¿no?, la familia, los padres, las madres. Muchos de los menores de edad que nos contactan, porque nos contactan para hablar de todas las problemáticas que les puedan suceder, nos comentan en relación un poco a lo que llamamos el fenómeno de la soledad acompañada. Es decir,
pero, perdón. Sí, no, es que se nos ha ido la conexión. Diana, pues te voy a tener que despedir. Te agradezco mucho que nos hayáis atendido y enhorabuena por el trabajo que realizáis desde la Fundación ANAR. Muy bien, muchas gracias a vosotros. El teléfono 920-2010 para todos los menores de edad que lo necesiten. Muchas gracias. Gracias a ti, lo tenemos también sobrescrito. Buen día.